Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y si eres profesional de la salud, ya puedo contarte que junto a mis compañeras María Pastor y Miriam Berzas hemos creado un curso sobre microbiota. Pero no un curso como todos los que hay, sino un curso muy práctico en el que te explicamos qué es la microbiota y cómo leer, interpretar un test y cómo modificarlo de una manera muy práctica para que no solo hablemos de la importancia que tiene la microbiota en general, sino que la pongamos en práctica en consulta y podamos ayudar a personas. Por tanto, si eres profesional de la salud y tratas a personas con problemas digestivos o quieres implementar esto en tu consulta, te recomiendo este curso porque, como digo, lo vas a poder poner en práctica en el momento en que lo termines. Para toda la información puedes meterte en cursomicrobiotaysalud.com y durante un tiempo limitado lo tendrás con un 20% de descuento. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimas personas y que es el dolor crónico. Es un dolor que a veces no se ve a nivel solo físico, sino que también tiene un impacto emocional, social y sobre todo en la calidad de vida. Para poder hablar un poquito más de este tema tan complejo, vamos a hablar y a charlar con una profesional, la doctora Raquel Montoro, que es especialista en dolor crónico, y con ella vamos a ver qué es realmente el dolor crónico, por qué a veces no se ve pero sí que se siente, y sobre todo a ver qué herramientas y qué nuevos abordajes hay sobre este problema de salud en la actualidad. Así que bienvenida, Raquel. Muchísimas gracias por pasarte por mi podcast y cuéntanos a todos pues quién eres, a qué te dedicas y cómo has llegado a dedicarte a esto del dolor. Hola, ¿qué tal? Pues Marta, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que para mí es un placer estar aquí. Pues nada, soy una jienense que decidió hacer medicina y terminó en Madrid, ¿vale? No voy a contar el rollo entero, pero terminé siendo anestesista y llegó un momento en el que pues eso se me quedaba un poquito corto, ¿no? El contacto con el paciente, y me dieron la oportunidad de trabajar con pacientes de dolor crónico y justo, o sea, está dentro de la especialidad, pero son como mundos muy, muy separados. Entonces ahí empecé a ver y acercarme a cómo podemos ayudar a esos pacientes que sufren dolor y que realmente la mayoría no se les ve. Entonces es una labor a veces poco gratificante, ¿vale? Porque no les puedes ayudar, pero a la vez a los que ayudas es una maravilla de trabajo. Entonces, pues desde hace creo que 10 años o más de 10 años me dedico a esto y la verdad es que estoy muy contenta con el cambio. Qué bien, pues vamos a ver si aprendemos cosas de dolor crónico, nos das un poquito de luz. Para contextualizar, como siempre, para quien no sepa de lo que estamos hablando, ¿cómo definimos dolor crónico o a qué nos referimos? Bueno, el dolor crónico, lo primero, definir dolor. Dolor es una sensación individual, es decir, dos personas que te vienen que dicen que tienen el mismo dolor, nunca tienen el mismo dolor, porque es algo muy, muy subjetivo. Yo siempre se lo explico a los pacientes que el dolor es como el frío, ¿vale? El frío en invierno, pues hay gente que va en manga corta y hay gente que necesita 3 capas. Pues así es el dolor, es una sensación totalmente subjetiva. El dolor crónico. El dolor crónico es aquel dolor, la ciencia dice que, o los textos dicen que es aquel dolor que se prolonga en el tiempo durante más de 3 meses. En medicina nunca hay matemática, ¿vale? Entonces la diferencia crucial entre el dolor agudo y el dolor crónico es que el dolor agudo nos ayuda a la supervivencia. Si nos vamos a quemar, hay dolor y retiramos el brazo, ¿vale? Si tenemos una herida o algo que nos está haciendo daño, retiramos también el brazo para pues no sangrar o no tener una herida mayor.
esas propiedades de utilidad que tiene el dolor, en el dolor crónico se pierden. Entonces, ahí hay una gran diferencia ya, ¿vale? Que no nos sirve para nada, para absolutamente nada. En cuanto al tiempo, realmente el tiempo hay que poner un tiempo, pero depende mucho del paciente. Lo que sí que es verdad es que el dolor crónico es un dolor que va más allá de lo que debería ser cuando se cura esa lesión que lo originó, ¿vale? Eso en el caso del dolor crónico secundario. Y simplemente, pues esa yo creo que es la definición, y que sobre todo que al ser una sensación subjetiva tiene como una afectación a nivel de la persona que va más allá del propio dolor, ¿vale? Es que siempre digo que en medicina estamos acostumbrados a trocear el cuerpo, ¿no? Se dedica el neurólogo, el cardiólogo, vamos troceando el cuerpo, y el cuerpo es un todo. Pues el dolor lo que hace es hacer un corte transversal, es decir, que afecta a todo, al estado de ánimo, afecta también al resto de enfermedades, a la propia hipertensión, al azúcar, todo lo altera, ¿vale? Porque es un estado como de tensión continua, ¿vale? Incluso ese dolor de baja intensidad, ese también te pone a prueba, ¿sabes? Entonces, bueno, pues el dolor es algo que no mata, pero que no sirve para nada y que solo hace que fastidiar, por decirlo finamente. Totalmente. Bueno, de lo que has dicho me parece importante entender que crónico nos habla de la duración, no de que sea para toda la vida, porque a veces pensamos que cuando nos diagnostican de algo crónico, a veces sí, es para toda la vida, pero no habla de eso. O sea, que un dolor crónico sí que puede mejorarse y solucionarse. Sí, yo siempre en la consulta lo que digo que el objetivo inicial, el objetivo principal es aliviar el dolor. El dolor crónico, dependiendo, porque es que dolores crónicos hay muchísimos. O sea, uno se podía especializar dentro del dolor crónico a diferentes tipos de dolor. Pero en general es importante saber que el objetivo es aliviar el dolor. ¿Por qué? Porque hay dolores que es verdad que son más rebeldes que otros para ser tratados. Y después también es muy importante el tiempo que tardas en tratarlos, es decir, desde que aparece hasta que es tratado es un tiempo también bastante importante a la hora de que mejore el dolor. Entonces, nuestro objetivo es aliviar el dolor, ¿vale? Ese es el objetivo. Y hay dolores que sí llegan a desaparecer, y otros simplemente pues hay que, pues como el diabético, hay que convivir con ellos, saber lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, y importantísimo, aceptarlos y manejarlos. Lo que no se puede hacer es dejarlos estar, es decir, no puede, tengo un dolor y como el dolor no mata, convivo con él toda la vida. Vamos, es algo propio de cada persona, pero te puedo asegurar que vivir con dolor no es calidad de vida. Exacto. Claro, afecta, como decías, a la calidad de vida a todos los niveles. O sea, es que no... ¿Crees que está infraestimado, infradiagnosticado, o sea, infravalorado? No me sale la palabra. Pues mira, que no se le da la importancia que tiene al dolor crónico. ¿Sabes por qué no se le da la importancia que tiene? Por lo que he dicho antes, porque el dolor no mata. Entonces, y hay veces que el dolor se cree justificado. Me explico, por ejemplo, una persona mayor que tiene artrosis, pues es normal que tenga dolor de espalda. Vale, es normal, pero eso no significa, también es normal que a esa edad se tenga hipertensión, y eso no significa que no se trate la hipertensión, ¿vale? Entonces, el hecho de que sea normal no significa que no haya que tratarlo. Entonces, por parte de la persona, no creen que haya una herramienta útil o para mejorar el dolor. Eso es lo primero. El dolor después que se afecta, se soporta, por lo que digo, porque no mata. Y después, por otro lado, pues realmente el tema de que existen unidades del dolor es muy desconocido. A alguien le dice que no ha tenido en contacto nunca con una unidad del dolor, que le van a llevar a ella, y dice, a ver, ¿me van a llevar a una unidad de paliativos? Es el último recurso que existe para mí, ¿qué me van a hacer? Entonces hay mucha ignorancia con respecto al tema de la unidad del dolor. Es verdad que con los especialistas con los que tratamos normalmente, pues normalmente traumatólogos, rehabilitadores, neurólogos, neurocirujanos, ellos ya sí están mucho más sensibilizados con el tema del dolor, y sí que es verdad que no ponen el tratamiento del dolor en el último escalón del tratamiento, sino que normalmente a veces somos incluso el primer escalón, ¿vale? Entonces, si el médico ya sí le da la importancia que tiene, ya sí podemos empezar a trabajar, ¿vale? Pero ya te digo que el dolor
para la persona es secundario no porque no esté afectada por el dolor, sino porque el marketing de la hipertensión o el marketing del azúcar o el marketing de otras cosas es mucho más importante, ¿no? El dolor es como algo que está ahí y que es lo que me toca vivir. Y para nada. Sí, yo creo que ese mensaje es muy importante porque cuánta gente vive con dolor pensando que es lo que toca, ¿no? O se justifica, como decías antes. Sí. Como vamos a hablar de diferentes abordajes o cómo ha evolucionado esto, ¿cómo ha evolucionado en la medicina este tratamiento o abordaje del dolor en los últimos años? Pues importantísimo es que ya se le ha dado el espacio que tocaba en el mundo científico. ¿A qué me refiero? Hay un listado de enfermedades que se llama el ICD, que ya va por la 11ª edición, y que por fin el dolor entra como una enfermedad, como diagnóstico de una enfermedad, no como solo un síntoma, ¿vale? Es decir, que ya estamos a la altura de lo que es cualquier otra enfermedad. Entonces, con ese reconocimiento se da un gran paso para darle la importancia que tiene, ¿vale? Entonces, eso sí que es verdad que nos da mucha notoriedad en el mundo científico. Y a partir de ahí, no solo tenemos los analgésicos habituales que conocemos de primer escalón o los opiáceos, sino que hay muchísimos otros medicamentos que se pueden utilizar, muchísimas técnicas, muchísimos procedimientos. La evolución, sobre todo a nivel de procedimientos y de técnicas a utilizar, ha sido tan inmensa que hay veces que se puede evitar una cirugía o retrasar, ¿vale? No estoy diciendo que la cirugía no tenga su espacio, pero que se pueda evitar o retrasar, me parece que ya es un avance muy importante. Sí. Y tanto, sí. Y que entre como una patología en sí, porque claro, siempre pensamos que el dolor tiene que ser secundario a algo, ¿no? Que pues eso, pues una enfermedad inflamatoria te causa dolor en alguna zona. ¿Existe dolor sin causa? O sea, podemos diagnosticar dolor sin una causa primaria, ¿no? Pues es que realmente ese dolor se llama dolor crónico primario. Primario porque no existe una causa que se pueda objetivar en alguna prueba diagnóstica para tener dolor. Ese tipo de dolor suelen ser dolores muy generalizados, inespecíficos, en el que va acompañado de mucha sintomatología de ansiedad, altera mucho lo que son la actividad diaria de las personas. Y yo cuando empecé con este tema, ¿no? Del dolor crónico, a mí me venían pacientes que me iban contando siempre la misma historia, ¿no? Me duele todo el cuerpo, tengo alteraciones intestinales, me duele la cabeza, tengo como una niebla mental, no puedo pensar con propiedad. Y al principio te ponías a investigar y hablabas con otros compañeros o con otros especialistas y esta persona se lo está inventando, esta persona está loca. Y yo decía, vale, yo puedo pensar que una pueda estar loca, pero que todos me vengan contando lo mismo. ¿Sabes? Yo una cosa que he aprendido en el dolor es que el cliente siempre tiene la razón. ¿Eso qué significa? Que de una manera o de otra el paciente lo siente así. Después puede haber simuladores, puede haber gente que quiere rentabilizar su condición. Apartando todo eso, yo lo primero que tengo que hacer es que la persona que tengo delante la creo. Y me he dado cuenta de que esa gente, además, es la gente que más sufre. Porque además de que lleva toda esa carga de ese dolor crónico primario en el que no le están viendo de dónde viene, esa persona lo está pasando mal, no puede justificarlo. Hay una sensación y una necesidad en las unidades de dolor, en el paciente en general, que necesitan como tener una prueba, ¿no? O sea, mi dolor viene por aquí. O sea, este es mi dolor. Y en esas personas eso no sucede. Y es para ellas muy frustrante, muy frustrante. Y yo creo que ahora pues se le ha reconocido el lugar que tiene y es ponerle un código en un listado de enfermedades como dolor crónico primario. Sí, es súper importante, sí. Sí, me parece muy importante lo que has dicho de creerlo. No sé si hayas visto House, tú como médico a lo mejor no, pero House tenía como lema, el paciente siempre miente, y a mí siempre me ha dado una rabia porque es como, ¿cómo podemos decir eso con toda la información que tiene? Es la persona que más información tiene, que podemos luego hacer pruebas complementarias, pero al final lo más importante es lo que te cuenta el paciente. Y sacas muchísima información con eso y cada vez que decía eso me da una rabia. Sí, porque lo que pasa es que a veces yo creo que no le dedicamos el tiempo ni hacemos las preguntas adecuadas. Ellos tienen la información, pero no saben contártela. Entonces tú tienes que buscar, tienes que hacer las preguntas adecuadas. Y en el momento que das en la tecla,
Pues es que ellos saben contestar a lo que le estás preguntando. O sea que... Claro, hay que saberles guiar y ir por... Sí, eso es... Claro, esa es parte de la labor de quien pasa consulta, pero claro, a veces es difícil porque es eso, ellos a lo mejor no tienen ni el vocabulario técnico ni lo saben expresar de la mejor manera. Sí. Viendo toda esta evolución que decías que cada vez hay más herramientas, ¿qué limitación encuentras en el tratamiento que había antes o en el tratamiento más farmacológico primario? ¿Se nos queda corto por algo o sea, es complementario a más cosas o en algunos casos sí que es un abordaje suficiente? A ver, en algunos casos, como todos, siempre, pues a veces con medicación es suficiente. Como yo veo tantos pacientes, solo veo pacientes de dolor crónico, muchos pacientes se nos quedan muy cortos. De hecho, yo, debido a que lo que es el tratamiento, por así decirlo, más clásico de la medicina, se quedaba corto en muchos pacientes, pues yo decidí ampliar un poco la mirada, ¿no? Es decir, oye, no todo lo que me han enseñado en medicina funciona, pues tiene que haber algo más, yo tengo que poder ayudar de alguna otra manera. Entonces ahí abre un poco la mirada y ves que puede haber más cosas, porque realmente con esa medicina troceada, con ese cuerpo troceado que he dicho antes, que cada uno pone su medicamento, a mí me llegan pacientes que te vienen con 15 fármacos. Nadie se ha puesto y se ha parado a pensar qué interacción tiene entre ellos. Si le está funcionando o no le está funcionando, porque a veces ponemos algo y lo dejamos ahí pochar. Y realmente si le está haciendo algún efecto negativo. Entonces, ya solo por eso, claro, efectivamente, es que son medicamentos que alteran el cuerpo. Entonces, claro. Y ¿sabe lo que también veo? Que los medicamentos están, por así decirlo, lógicamente avalados por las farmacéuticas, que son las que invierten en estudios, las que te dicen cómo tienes que hacer las cosas, las que vienen a contarte que todo va fenomenal con este medicamento, con el otro. Vale, pero no todo es eso. Yo he visto gente, pues eso, que viene con 15 medicamentos y que viene hecho, pero fatal. Entonces dice, algo no está funcionando. Aquí hay algo que no está funcionando. Entonces, ¿yo utilizo medicamentos? Sí. ¿Qué es mi primer y único recurso? Para nada. No. De hecho, ya me gustaría a mí poder coger la escoba y empezar a quitarles medicamentos de la tarjeta sanitaria, pero hay algunos que están muy arraigados y es complicado. Sí, ya sabes. No, y que han llegado un momento en que no saben qué les funciona y qué no, entonces tampoco sabes por dónde quitar y qué no. Y normalmente cuando vienen súper polimedicados en estos casos, es que a mí me encanta ver cómo unos son para paliar el efecto negativo del otro. Y dices, bueno, está ido en cadena, claramente uno les ha ido provocando a otros. Y a ver cómo salimos de esta, Y les han ido poniendo, sí. Es así. Vale. Pues, ¿y qué tipo de herramientas, aparte de estos medicamentos, estos fármacos analgésicos o para el dolor, qué otras herramientas tenemos para abordar este dolor crónico? Lo primero que no tenemos es tiempo. Ese es el gran problema que tiene la sanidad, ¿vale? Ese es el gran problema, porque yo he visto y he observado que en la consulta lo que estos pacientes necesitan es que se les escuche, porque nadie lo hace. Nadie lo hace. Entonces, darle su espacio para que se expresen sin ser juzgados es importantísimo. No siempre se puede hacer, pero cuando lo haces y cuando le dedicas su tiempo a escucharle, es que nadie a su alrededor ya está cansado. O sea, el dolor no solo afecta a la persona, sino que afecta a su ambiente. Entonces, claro, eso es fundamental. Eso, por lo pronto, es una herramienta que es pararte y escucharle, y mirarle y escucharle. Después, dependiendo del dolor que sea, se puede empezar de una manera u otra, ¿vale? Dependiendo de la intensidad, dependiendo de las características. Y como he dicho antes, muchas veces las pruebas diagnósticas nos ayudan y otras veces no. Y ese paciente necesita tener algo, ¿vale? Entonces, pues lo que hacemos en la unidad del dolor, aparte de medicamentos, que solo puede también poner algún otro médico, hacemos intervencionismo, que significa básicamente pinchar, ¿vale? Pinchamos en determinadas zonas dolorosas cuando hay dolor localizado en esas zonas, ¿vale? Pero para esas pacientes que tienen ese dolor generalizado o ese dolor crónico primario, tenemos otras herramientas que, claro, no les podemos pinchar todo el cuerpo porque además se ha visto que es totalmente contraproducente. Pues tenemos tratamientos que son, como viene siendo, más sistémicos, ¿no? A ver, lo ideal en una unidad del dolor sería que tuviésemos, dado que el dolor afecta a tantos ámbitos del ser humano, que tuviésemos persona que trata el dolor, unidad del dolor, nutricionista evidentemente, fisioterapeuta, ¿vale? Y psicólogo. Eso sería ideal, o sea, eso sería la unidad del dolor ideal.
y tiempo suficiente para dedicarle a ese paciente. Entonces, estos pacientes, sobre todo, que llevan mucho tiempo con dolor, a nivel anímico están destruidos. Entonces, el psicólogo, fundamental. Y a los pacientes que tienen dolor crónico primario, todavía más. Empezando por ahí. Y después nosotros lo que hacemos es, como te decía, en esos tratamientos sistémicos, hacemos tratamientos intravenosos, ¿vale? Y también hacemos, últimamente he podido estar en contacto con una nueva herramienta que se llama la terapia magnética transcraneal, que es un tratamiento no invasivo, que es como una especie de ondas magnéticas que se ponen en la cabeza, y lo que te hace es esos cables, ese cableado que tienes ya, por así decirlo, facilitado. Cuando el dolor se vuelve crónico, el cableado eléctrico está como muy facilitado, llega mucho dolor al cerebro, entonces al final el cerebro es el que procesa todo el dolor. Y lo que hace este aparato es reconducir un poco esas vías nerviosas, ¿vale? Y la verdad que es fantástico. Está indicado tanto para el dolor crónico como también para alguna otra enfermedad psiquiátrica como depresión mayor o algún TOC, y dependiendo del área que quieras estimular se pone en un sitio o en otro. Eso la verdad es que está dando muy buenos resultados. Y bueno, y otra cosa que, bueno, yo me declaro fan absoluto del ozono. Es un gas que se produce en el momento y que dependiendo de dónde lo pongas tiene un efecto u otro. Se puede poner a nivel local, a nivel de alguna articulación, algún músculo que duela. Se puede poner también a nivel general, a nivel intravenoso, mezclado con algún líquido, tanto con suero como con sangre. Suena un poquito así como raro, ¿no? Pero es verdad que tiene tantos efectos beneficiosos y tiene tan pocos efectos secundarios que para mí se está convirtiendo en una herramienta casi indispensable. Yo siempre digo que si tuviera que irme a la guerra, me llevaría una máquina de ozono, ¿vale? Porque sí, lo que pasa es que necesitas un enchufe y una bala de oxígeno. Pero si no, pero ahora eso se puede, ¿no? Vale. La verdad es que para mí está siendo, es un tratamiento que es muy antiguo, que no pensemos que se inventó ayer, pero como no tiene el circuito de la medicina tradicional, pues aunque haya ya mucha ciencia que lo avale, y de hecho yo lo he visto con mis propios ojos, pues está costando trabajo, sobre todo lo que es en la sanidad pública. Y es lo que te iba a decir. Que esto que nos hablas, ¿lo tenéis en la unidad del dolor? Sí. Ah, qué bien. Sí. Vale. Sí. Y la verdad es que he tenido mucha suerte porque en todas las unidades del dolor en las que he estado había ozono, en algunas se ha usado y en otras no, pero desde que yo conozco el ozono lo uso muchísimo y la verdad es que va fenomenal. Por ejemplo, en un sitio que te sorprendería, y es que el ozono dentro del disco para las hernias discales o a nivel epidural es maravilloso. Bueno, es tan maravilloso que yo lo he usado de esa manera. Me lo he puesto a mí misma, no yo, porque no puedo, claro. Pero quiero decir, a mí me parece que si tú crees en lo que haces, eres capaz de, oye, si lo necesito yo lo voy a usar conmigo misma. Claro. Hay muchos medicamentos que yo te diría, no sé si esto yo me lo tomaría, ¿vale? Pero, por ejemplo, el ozono, yo lo he probado también más cosas, o sea, no solo esto, y confío mucho en ello. A mí me está dando muchas satisfacciones. Y estas dos terapias de las que nos has hablado, ¿son para aplicar una vez? ¿Tenemos que ir varias veces? O sea, ¿son sesiones de varias? Porque, claro, con el poco tiempo que hay, ¿cómo se trata esto? Bueno, en realidad lo primero que yo siempre digo en la consulta es que primero hay que saber si el tratamiento te funciona, ¿vale? Claro. Eso es fundamental. Y después sí que es verdad que por ejemplo, la ozonoterapia a nivel discal hay veces que solo hay que ponerla una vez y ya. Pero sí que es verdad que el ozono es un gas que es óxido, o sea, oxida. Entonces lo que hace es, tiene muchas funciones, pero entre ellas lo que hace es preparar al organismo. Es decir, es como una especie de vacuna. Te pone una pequeña dosis de sustancia oxidante y entonces el cuerpo lo que hace es potenciar ese sistema antioxidante que tenemos, ¿vale? Es como que lo hace más fuerte, ¿vale? Te pongo un poquito de daño, no lo suficiente como para hacerte mucho daño, pero sí para fortalecerte, ¿vale? Pues lo que te digo, como una vacuna. Entonces, como todo, hay vacunas que las pones 3 dosis y no hay que repetir más, hay vacunas que las pones durante no sé cuánto tiempo, pues también depende un poco de cómo evolucione el paciente. Es verdad que con dolores crónicos generalizados o primarios, sí que es verdad que lo normal es repetir cada cierto tiempo, ¿vale? Pero hay mucha gente que realmente es lo único que tiene. Estos tratamientos sistémicos
es lo que le alivia y vienen buscando eso, porque de todo lo que han probado, lo único que les alivia es eso, entonces están encantados, sí. Qué bien. Yo uso mucho el ozono a otro nivel, lo hablamos un día, Sí. yo lo uso sobre todo a nivel tópico, bueno, también tomado para problemas digestivos como el Helicobacter pylori y cosas así, y para la piel yo me echo ozono en mi cara. Yo he empezado a echarme ozono en la cara y te diré, y voy a confesar que el otro día me dieron una charla de, pues lo que dices, de las cápsulas de aceite ozonizado, y me estoy tomando unas cápsulas ahora, bueno, pues un poco también para, pues eso, para el bienestar, y lo que he notado, que a la hora de hacer ejercicio me canso menos, me recupero mucho antes, o sea, yo me doy cuenta de que el otro día hice senderismo, iba caminando a un paso ligero y no me ahogaba. Voy al gimnasio, le pego al saco y no me ahogo. Yo digo, uy, a ver, hago ejercicio hace tiempo, pero como que, ¿por qué lo he notado ahora? Y digo, uy, pues va a ser esto. Porque el ozono también tiene la propiedad de hacer unos glóbulos rojos que transporten más sangre, hacen que la circulación también sea mejor, por eso también funciona en algunos problemas musculares, aumenta la circulación, entonces, no sé, yo me encuentro muchísimo mejor, no sé si puede ser eso o pueden ser otras cosas, pero sí que lo he notado últimamente. Mira, esa parte no la tenía yo en cuenta. Controlada. Y por supuesto, estas terapias que nos hablas son compatibles y son combinables totalmente con el tratamiento más tradicional, por así decirlo, más fármaco. Sí, ¿sabes lo bueno de todas estas técnicas? Precisamente es eso, que al no ser fármacos como tal, no interaccionan y es maravilloso. O sea, yo comparo siempre el ozono con los corticoides, por ejemplo. El corticoide es un fármaco que es un antiinflamatorio increíble, pero tiene un lado oscuro, tan oscuro que vale, una vez te lo puedo poner, pero ya cuando son varias veces ya eso empieza a tener sus efectos secundarios. En cambio, el ozono es un gas inerte que lo que hace es potenciar tu propia acción antioxidante, eso ya lo tienes tú, entonces se pueden poner en pacientes que toman todo tipo de medicamentos, pacientes anticoagulados, con problemas renales, con problemas digestivos, con problemas cardíacos, o sea, es tal la capacidad que tiene de poder ser usado en todo este tipo de pacientes, pues que es un arma increíble, sí, es claro. Compatible. Da mucha satisfacción. Siempre cuando hablan de terapias nuevas, siempre como nos vamos a terapias alternativas, ¿no? Y esa palabra a mí me da como mucha rabia porque es como, bueno, suelen ser complementarias. Claro, es bueno. Es la diferencia. O sea, alternativo significa que tú dejas un tratamiento y haces otro. Y para nada. O sea, es que yo siempre digo que todo suma. O sea, yo no puedo dejar, no, mira, es que voy a dejar mi tratamiento y voy a hacerme solo ozono. No. Aquí hay que poner de todo, hay que poner lo que digo, fisioterapia, nutrición, psicología, dolor, tratamiento médico, ejercicio. O sea, quiero decir que hay una serie de cosas que no podemos decir, no solo esto. El que piense solo esto es el santo grial, muy equivocado. Incluso el paciente que piensa que viene, se siente en la consulta y dice, doctora, dame una pastilla para que me cure, para que me quite el dolor, ya venimos mal encadenados, ya venimos mal encaminados. Entonces, por supuesto que no es una terapia alternativa, es una terapia complementaria, que ayuda, que suma. Claro. Y hablando de esto que estabas hablando tú, de que evidentemente no es que vayas a hacer tú el milagro, aquí dame una pastilla y ya está. ¿Qué cosas y qué otro abordaje más integrativo tenemos? O sea, ¿qué papel tiene ahí, por ejemplo, un nutricionista, un psicólogo? Bueno, es que te diría que eso sería mi mundo ideal. O sea, mi mundo ideal sería montar un equipo con todo eso, porque es... ¿Lo está haciendo? Que aquí lo cuenta así, pero ¿lo está haciendo? Que si yo lo estoy haciendo... A ver, yo mando a la gente a nutricionistas, mando a la gente a psicología, por supuesto, o sea, eso por supuesto, pero no es un equipo como tal, ¿sabes? Bueno, vale, pero es una idea del equipo ya montado, vale. Pero por supuesto, porque es que si no te quedas cojo, es que, de verdad, que es que el que piense que lo suyo es el que va a llegar y va a solucionar el problema, no, por supuesto, es que es fundamental, sí, claro que derivo a todos esos especialistas. A nivel psicológico, ¿qué relación se encuentra con el dolor? ¿O es simplemente una función de asumir ese dolor o aprender a convivir? ¿O a nivel sistema nervioso ese estrés nos puede afectar a cómo apreciamos o percibimos ese dolor? Hay aquí como un doble sentido, ¿no? De lo que significa, porque lo que te decía antes, que no todas las personas sienten el dolor de la misma manera y es porque tienen
un peaje por detrás. Es decir, gente que ya tiene problemas psicológicos, que ha tenido traumas, que tiene cualquier tipo de problema, esa persona va a tener un dolor mucho más intenso que una persona que no haya tenido esos traumas, eso por supuesto. Y después el dolor no lo devuelve, es decir, el dolor supone estrés, supone aumento de cortisol, supone que ese sistema, ese cableado eléctrico que tenemos esté facilitado, eso hace que el dolor sea todavía más persistente, entonces como un doble juego. O tratamos el punto de vista psicológico o no hay posibilidad. Y entre ellos, una de las herramientas que tienen los psicólogos, evidentemente, entre otras muy poderosas, es la aceptación, ¿vale? Esto es lo que tienes ahora. Vamos a ver cómo lo mejoramos, ¿vale? Pero la aceptación, por supuesto, y vamos dando pasos hacia adelante. Sí, está claro. Y a nivel de ejercicio, claro, ¿cómo le recomendamos a una persona que tiene dolor que se mueva, ¿no? O que haga ejercicio, porque supongo que en muchos casos estará recomendado. En muchos casos yo te diría que salvo que haya una fractura, claro. O sea, te estoy hablando de todo el mundo que tiene dolor crónico, porque una fractura es un dolor agudo. ¿Vale? Todo el mundo, no sé si se me ha oído bien, todo el mundo tiene que, por lo menos, caminar. Tengo tantas personas que vienen a mi consulta, que ya, sobre todo personas mayores, que vienen ya pasadas de rosca, es decir, que ya han estado tanto tiempo en el sedentarismo que no se pueden mover, esos músculos no les funcionan. Entonces es muy dramático ver esas personas que dicen, es que se puede ayudar. Yo lo que les digo es, en la unidad del dolor o cualquier especialista es un empujón, pero el venir a verme o a cualquier otro especialista cada 2-3 semanas o cada 2-3 meses no te va a ayudar. O sea, el trabajo tiene que ser diario. Yo siempre digo, esto es un empujón. Lo que tienes que hacer tú ahora es empezar a moverte. A alimentarte mejor, madre mía, que es tremendo. Esas leyendas urbanas que tenemos de comer 5 veces al día, de comer determinadas cosas, la gente come muy mal, muy mal, muy mal. Tú lo verás que tienes que estar alucinando. Y después el tema de salir a que te dé el aire. La gente dice, no, si yo en mi casa hago... No. Tienes que salir, que te dé el sol. Sintetizar vitamina D de forma natural. De relacionarte, las relaciones sociales son tan importantes. Es decir, hay tantas cosas por hacer. Lo nuestro es una ayuda, pero yo no puedo llevarles de la mano continuamente. Entonces sí que es una cosa que hay que insistir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo siempre les digo que es que esto no les va a ayudar por sí solo si no hacen algo más, ¿vale? Que nuestro objetivo no es solo aliviar el dolor, sino empezar a hacer cosas que antes hacía y que ya no puede. Hay gente que solo con salir de casa o solo con ir a por el pan, eso ya es un objetivo ambicioso. O sea, claro. Parece mentira, pero es que es así. Y el que hace esto, pues que haga un poquito más, ¿vale? Entonces sí que es fundamental. Claro, para eso la consulta personalizada y el enfoque y el tratamiento y la verdad es que va a ser completamente personalizado. Y el conocer al paciente, es decir, el conocer al paciente, su situación social, con quién vive, porque después te vas a creer, pero las personas mayores vuelven otra vez como al principio, se vuelven niños, ¿por qué? Porque tienen hijos que los tratan como niños. Ay, no, que no haga, vaya a ser que ay, no, que no haga, ay, que no tal. Y siempre me preguntan, doctora, ¿qué no debe hacer? Y yo, claro, le rompo los esquemas, le digo, no, sí que tiene que hacer. Tiene que salir, claro. Tiene que hacer, tiene que volver, tiene que ser autónomo. O sea, es que si encima tienes dolor y encima no tienes autonomía, pues claro. Son objetivos súper fundamentales, sí. Es muy típico el señor de campo que lleva todavía haciendo cosas en el huerto, ¿no? Y que está ahí con sus 90 años. Y claro, está así porque no ha parado nunca, siempre está haciendo cosas. Fantástico, sí. Entonces paramos, normalmente nos enfermamos cuando paramos o perdemos masa muscular. Eso es cierto. Y a nivel de nutrición, por supuesto que, bueno, yo le doy mucha importancia a eso, evidentemente. Y bueno, mucha importancia, pues la importancia básica de por lo menos aportar una nutrición, una alimentación que sea nutritiva y que no sea inflamatoria, etcétera. Pero a nivel que quería preguntarte más, aparte, en la parte de salud digestiva. ¿Ves muchas personas con problemas de salud digestiva con problemas de dolor crónico o no es tan habitual? Los digestivos no es una especialidad que nos suelen mandar muchos pacientes, ¿vale? Claro, se tienen que derivar, ¿no? Claro, nosotros nos vienen derivados de otras especialidades. Lo que sí que yo veo es muchos pacientes que entre sus síntomas, tú le haces la historia clínica y te cuentan que tienen dolores abdominales, que tienen alteración del ritmo intestinal, muchísimo. Sí, sobre todo ese dolor, pues, entra dentro de la definición de dolor crónico primario. Entonces eso sí que se le insiste de, oye, esto lo tiene que valorar un nutricionista que te vea lo que estás haciendo. Porque es que hay veces que con una serie de cambios
en tu alimentación, en tu forma de hacer las cosas, el cambio es impresionante. De hecho, uno de los tratamientos de los que hablan para la fibromialgia, por ejemplo, es quitar el gluten. Entonces, claro, yo lo puedo hacer, pero en mi acometido no está, oye, quítate el gluten y ya, ¿sabes? Como, venga, Claro, no. no, eso tiene que ser una persona pues que realmente te ayude, dónde está el gluten, cómo te puede afectar, cómo lo puedes quitar, porque yo le puedo decir, oye, quita el gluten y de repente lo quita del todo y a lo mejor es que no tengo ni idea, ¿vale? Solo Claro, no, o cuando quitamos el gluten porque lo escuchan, mi experiencia cuando alguien viene que se ha quitado el gluten porque lo ha escuchado, el consumo aumenta de productos ultraprocesados sin gluten. Porque claro, de repente me quito el gluten, pero me como magdalenas sin gluten, pan sin gluten de maíz con 1000 aceites vegetales. Entonces, claro, la idea de quitar el gluten en algunos casos es para bajar esa inflamación, pero además del gluten vamos a quitar otras cosas. Entonces, de repente, también hay que quitar... Y entonces mucha gente come muchos ultraprocesados sin gluten. Entonces, eso lo tiene Estamos que llevar un especialista, porque es que es muy fácil decir, esto es como, no, deje usted de fumar. Se lo he dicho en 2 segundos y eso de sencillo no tiene nada. O sea, como si tendrás fuese, que ir a un claro, especialista que te ayude a no quitar el gluten, sino a cambiar tus hábitos y ver dónde fallan esos hábitos digestivos. exacto. Y yo creo que, por eso te decía que la unión ideal sería que trabajásemos todos en un equipo, porque es que se verían unas mejoras. Sí. Nada más que eso a coste, a nivel sanidad pública ya a día de hoy lo veo imposible. No, imposible. Porque eso necesita muchísimo tiempo y tal. Y a nivel privado es ideal y es maravilloso, pero es un coste para el paciente que en muchos casos tú verás que estos pacientes, mucha gente pues no trabaja o está de baja o... Y pues al final a nivel económico pues no todo el mundo se lo puede permitir. Eso es cierto, ¿no? eso es cierto. Es una pena, pero es cierto. Sí. Bueno, para eso también creamos estos contenidos gratis que también puede ayudar y acercar a, bueno, pues a lo mejor no vas a tener la atención personalizada de una persona, pero sí que ya sabes que, bueno, pues que todas estas cositas pueden ir y que hay mucho contenido gratuito que, sobre todo que hay que moverse, ¿no? Que al final el gran trabajo está en la persona en su casa, luego en el día a día. Efectivamente. Entonces, digamos, pues evidentemente ayuda, orienta, porque yo creo que puedes llegar a la misma conclusión, más o menos, por lo menos de mi parte, a lo mejor de la tuya no, porque evidentemente hay tratamientos, pero de mi parte a lo mejor puedes llegar a la misma conclusión, pero cometiendo 1000 errores. Y cuando te lo hacen muy específico y muy guiado, es como que te ahorras tiempo, ¿no? Tiempo y errores por el camino. Sí. Entonces, bueno. Y evidentemente van a la persona adecuada, porque es verdad que ahora hay muchos contenidos gratuitos, pero es verdad que la persona tiene que saber buscar cuáles son los de calidad. Y a veces hay tantas cosas que se dicen por ahí que asustan. Sí, eso es verdad, sí, tienes toda la razón. Y además, cuanto más llamativo sea el mensaje, cuanto más disruptor y digas lo contrario a lo que... Claro, me han hecho toda la vida esto y no me ha funcionado. Pues de repente, siempre digo, no, tienes que tomar un batido haciendo el pino porque no... claro, es que eso no lo he hecho nunca, claro, es que eso ahí va a estar la clave. Y es verdad que cuanto más raro es, más llama la atención. O en este mundo que, bueno, contenidos como los podcasts que son más largos, hay gente que los consume, pero lo que consume una gran mayoría de gente es redes sociales a una velocidad. O sea, esa velocidad no hay tiempos para grises. Es tiempo, no hay para dependes, es más para esto porque tal. Sí. Efectivamente. Sí, así que bueno, pero bueno, está bien hacer este tipo de podcast porque al fin y al cabo está hecho por profesionales que tratamos esto todos los días. Así que está bien también proveerles de eso. Y vamos a manifestar ese equipo multidisciplinar juntitos. Eso. Para quien nos escuchan y ya para finalizar un poco y sufren dolor crónico, ¿qué recomendarías? ¿Cuáles son los primeros pasos que recomendarías hoy para poder empezar a hacer cositas? Bueno, lo primero es tratar el dolor como es una enfermedad, ¿vale? Tratarlo, que no nos olvidemos que está ahí, darles voz, darles espacio y buscar profesionales que le ayuden. Y, por supuesto, y fundamental, hacerse responsable del dolor. El dolor es de cada uno, es verdad que hay gente que le ha tocado unas cartas peores que otras para jugarlas en esta vida, no lo dudo, pero hacerse responsable, no pasar la pelota al especialista que tienes delante, ¿no? Doctora, es que no me está haciendo nada de lo que me hace, no me hace nada. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Vale? Hacerte responsable, eso es fundamental. Y por supuesto, dirigirse a profesionales que, si tienen dolor, dirigirse a un profesional que les escuche. Y si a uno no les gusta, que busquen otro.
que hay mucho profesional. Entonces, y por supuesto salir a la calle, a que te dé el sol, a que te dé el sol, que es fundamental. Sí. Los niveles de vitamina D, y vigilar la alimentación. Azúcar cuasi prohibida. Pensar que, bueno, tú sabrás, ¿no? Pensar que la fruta es el único alimento y me tomo 5 piezas de fruta al día y nada de proteína tampoco. Es decir, vigilar la alimentación, que también hay mucha leyenda urbana. Sí, de esto lo hablaba hoy con una paciente, que la gente piensa que comer cosas que son buenas te hace que tu alimentación sea buena. Y es como, no. O sea, está genial que quitemos algunas cosas, pero luego, dentro de lo que comemos, tenemos que aportar todos los nutrientes. O sea, que, siguiendo tu ejemplo, ¿no? Que yo coma todos los días fruta porque la fruta me han dicho que sea buena, no te hace una alimentación buena. Efectivamente. Una alimentación desequilibrada, con falta de muchos nutrientes, de muchas proteínas, de hidratos, o sea... Sí. Y entonces ahí es donde mucha gente piensa que lo está haciendo bien y encima que está haciendo un esfuerzo lo están haciendo mal. Esos son los errores que una profesional te puede sacar de dudas, ¿sabes? O sea, por eso hay que ir a gente que de verdad sea fiable, efectivamente. Genial, bueno, yo creo que con estos consejos por lo menos pueden empezar y bueno, yo recomiendo que vayáis a Raquel. Os va a atender y os va a escuchar. Raquel, siempre termino con 3 preguntas a los invitados y uno es ¿cuál fue el detonante de tu cambio de pues, alimentación, salud, hábitos? En tu caso, más de darte cuenta de la importancia que tenía todo esto que estábamos hablando de alrededor, de no tanto la práctica clínica, que supongo que tú harías hasta ese momento de tanto protocolo más médico. O sea, ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta de que teníamos que tener un abordaje más amplio? Pues mira, esas pacientes que te he contado antes, sobre todo digo esas pacientes porque casi todos son mujeres, que nadie entendía y que lo primero que te decían es no podemos hacer nada por ellas, hay que darles de alta. Entonces yo me llevaba las manos a la cabeza y digo, ¿cómo que no se puede hacer nada por estas pacientes? Entonces ahí sí que me dio un giro de decir, aquí tiene que haber algo más, ¿vale? Tiene que haber otros abordajes diferentes porque esto no se puede quedar así. Yo no puedo ver a estas personas que están hundidas, que nadie les escucha, que nadie les ayuda y que están olvidadas. Entonces ahí sí que me di cuenta de que hay que hacer algo diferente a lo habitual para poder llegar a todo. Insisto que ese es mi objetivo, que no significa que pueda llegar a todos, ¿vale? Ojalá. Claro, es imposible. Sí. Y nada, eso yo creo que fue el detonante. Y ver que a base de repetir las mismas cosas todos los días, de tienes que cuidar tu alimentación, tienes que salir a andar, tienes que tal... Pues al final me lo he terminado creyendo, digo, no puede ser, tengo que dar ejemplos, ¿sabes? No para ellos, porque yo no les voy a contar mi vida, pero sí para mí misma, ¿no? Porque si realmente creo en lo que hago, como he dicho antes, yo también lo pruebo. Entonces, pues estoy haciendo todo lo que intento, o sea, lo que predico. Entonces, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo con más grasas saludables, menos azúcar, menos procesado. Pues una serie de cosas que realmente es verdad que es que nosotros queremos inmediatez, ¿no? En este mundo queremos inmediatez. Y eso no puede ser, Entonces, sí que vas viendo que poquito a poco, todos los días te vas encontrando mejor. Y eso da una satisfacción, vas del círculo vicioso al círculo virtuoso. Y es muy gratificante, sí, se nota el cambio. Muy bien. La siguiente pregunta es que nos cuentes algo que hayas aprendido últimamente, aunque no tenga que ver con esto del dolor, o sí, pero que nos cuentes algo pues por saciar nuestra curiosidad. Bueno, que en estas ganas de poder ayudar al paciente de todas las múltiples formas posibles, pues he hecho un máster de coaching, como ya sabes. Vale. Entonces es una cosa que en un principio la hice pues eso, para darle todavía más autonomía al paciente. El coaching lo que intenta es encontrar las fortalezas de cada uno a través de preguntas poderosas y eso me ha ayudado mucho a hacer mi consulta. No que el paciente responda sí o no, sino que tenga que elaborar la pregunta y que le haga pensar y que ellos mismos encuentren su objetivo y su recurso. Me ha ayudado bastante. ¿Y qué más cosas? Bueno. Voy a retomar el tema de la costura, que hace tiempo que dejé y que me hace muchísima ilusión. Ahora que estoy con un poquito más de tranquilidad en verano, voy a ver si me hago algún vestido o algo porque hace muchos años que lo dejé y me hace tremenda ilusión. Estar ocupado, los hobbies son importantísimos para que esto no esté todo el rato pensando en el dolor, porque el dolor hace tanto ruido sí, que no nos deja hacer otra cosa. Entonces, si estamos concentrados en hacer algo que nos gusta, que realmente nos gusta, al principio nos va a costar, pero después va a ser una ayuda
fundamental para lo que es el tema de olvidar el dolor un poco, sí, que no esté tan Yo presente. lo digo mucho en consulta, encuentra algo que de repente pienses, ¡ay! Ni me he enterado. Sí. ¡Ay, ha pasado este rato Eso, y no lo he pensado! Eso. Que en cada uno es una cosa distinta, porque yo siempre recomiendo cosas manuales, porque a mí es lo que pues yo qué sé, o costura, o pintar, Sí. o cocinar. Y hay gente que me dice, ¿qué va? Yo eso no, pues que cada uno Que busque... cada uno encuentre efectivamente su momento de olvidarse del dolor, sí. No va a ser fácil, pero seguro que buscando se encuentra. Sí, por eso la costura a mí el taca, 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 me ayuda muchísimo para callar el cerebro, que no solo hace ruido por el dolor, sino que hace ruido por muchas cosas. Claro, cada uno aquí. Sí. Y por último, que nos recomiendes a un profesional de la salud que te guste y que quieras compartir con nosotros. Pues mira, en el mundo del dolor hay muchos profesionales del tema, pero yo creo que alguien que te puede interesar a ti mucho y mucho a los oyentes es una compañera mía de facultad que realmente yo nunca, estaba en mi facultad, pero éramos 400 alumnos, o sea, yo nunca he sido amiga suya, pero es verdad que ha salido ahora, bueno, hace un tiempo, se llama Odile Fernández, yo creo que a lo mejor la conoces, es una médico de familia que tuvo un cáncer de ovario metastásico pues hace 15 años y hizo un cambio de alimentación, empezó a hacer una alimentación antiinflamatoria, no sé exactamente qué tipo de alimentación, y cambió toda su vida. Se recuperó del cáncer, ha escrito varios libros sobre te suena ya, ¿verdad? La conozco para una paciente, sí. Sí, y ha hecho también esos libros de recetas anticáncer y pensando en una persona para recomendarte he dicho, uy, es que a mí también me interesa. Entonces yo creo que también la voy a rescatar, voy a volver a retomar el contacto y porque me parece súper interesante dar esperanza a esta gente que tiene cáncer o que tiene alguna enfermedad a través no solo de lo que decíamos de medicamentos, sino a través de cambio de hábitos, sí. Vale, perfecto. Y ya por último que nos cuentes dónde podemos encontrarte, que nos hables de tu consulta, que nos has hablado que estás en una unidad del dolor, pero que también tienes consulta tú privada. Y redes sociales, lo que quieras contar. Bueno, yo ahora mismo me estoy iniciando en todo este mundo de las redes sociales, precisamente para dar voz al dolor, porque es muy desconocido. Entonces, ahora mismo en mi página web, raquelmontoro.com, se me puede contactar, incluso se puede pedir consulta allí para contactar conmigo. Y después también estoy empezando a hacer un podcast que en breve saldrá, pues para dar también información, pues lo que decíamos, gratuita, de calidad, para gente que quiera buscar respuestas de forma más rápida, sí. Perfecto, pues lo dejaré todo lo que hemos hablado apuntado en las notas del programa y para que todo el mundo lo pueda buscar. Y de nuevo agradecerte, Raquel, que te hayas venido al podcast, que además sé que te estaba costando y... Vamos, hay que salir de la zona de confort, Total, sí. Nada, que esto... si nos estuviese viendo alguien, pero como no nos ve nadie, luego ya esto se cuelga y... Sí, la verdad, pues muchísimas gracias. Te agradezco a ti la oportunidad de dar voz al dolor, que yo creo que viene fenomenal a todo el mundo. Sí, muchísimas gracias. Un abrazo.